Bueno, pareciera ser que ahí estamos saliendo. No sé qué tal sale todo esto. Hemos improvisado aquí desde el living de casa para poder estar con todos ustedes. Primero que nada, darles la bienvenida a este lugar virtual a todos los que están conectados. Y bueno, pretendemos pasar un tiempo donde podamos responder a esta pregunta: ¿qué me dice Dios a través de esta pandemia? Así que un abrazo muy grande para todos. Muchas veces ustedes nos habrán visto los domingos mandar saludos y no se habrán imaginado que en algún momento este saludo también iba a tener que ser para usted. Pues llegó el momento, estamos cerca y a la vez lejos por causa de esta cuarentena. Un saludo grande para los hermanos que están en Villa La Angostura, para los hermanos que están en otros lugares de nuestra Argentina, viendo y recibiendo esta señal. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que aclare nuestros pensamientos y podamos volcar en Él nuestro corazón, ¿sí? A donde está, le animo a que pueda cerrar sus ojitos. Vamos a orar a Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos esta oportunidad de estar juntos. Esta vez, Señor, para gran sorpresa de muchos de nosotros, estamos usando estos medios para conectarnos porque físicamente estamos lejos, pero cerca en el Espíritu. Quiero pedirte, Señor, que sea tu gracia manifestándose en la vida de cada uno de los que están viendo esta transmisión. Ayúdales, bendíceles, llena el lugar en donde cada uno de los hermanos y amigos están interactuando a través de esta transmisión. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos y que este sea un tiempo donde la luz de Jesús se manifieste en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos comprender tus propósitos y recibir de tu sabiduría. Nos ponemos en tus manos y hoy más que nunca me escondo en ti, Señor, para que seas tú hablando al corazón de todos los que estamos aquí reunidos virtualmente. Te lo pido invocando el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la pregunta que todos por ahí nos estamos haciendo: ¿qué me dice Dios a través de esta pandemia? Seguramente en las redes van a encontrar muchas respuestas a estas preguntas. Los profetas de nuestros tiempos nos hablan de ponernos firmes sobre esta pandemia y proclamar que la plaga no tocará nuestras moradas. Me parece bueno. Otros dicen, bueno, esto es algo que estaba profetizado, son los tiempos finales. Es cierto. Dios de alguna manera nos llevó a nuestras casas para hablarnos, para que dejemos todo de lado, para que lo podamos escuchar. También es cierto. Pero hoy quisiera hablarles desde lo profético, no llamándome a mí un profeta, sino simplemente un servidor de Dios, que pretende abrir su corazón, su espíritu, para responder a esta pregunta: ¿qué me dice Dios a través de esta pandemia? Lo primero que deberíamos entender es que Dios nos está hablando a través de esta pandemia. ¿Te has dado cuenta? Dios nos está hablando a través de esto que está sucediendo. Y si no puedes entender esto, pues te va a pasar toda esta situación sin haber escuchado la voz de Dios. Más allá de los orígenes que hayan tenido esta situación social y mundial que vivimos, de cómo se fue propagando este virus, de que había un murciélago y una serpiente en el medio, quisiera que nos detengamos frente a esta situación imposible ver de otra manera. Hay una pandemia, hay un mal que está azotando a todo nuestro planeta. Dejemos de echarle la culpa al diablo y le demos una oportunidad a Dios de decirnos lo que tenga que decirnos. ¿Qué le parece? Esa es la propuesta. Entonces, lo primero, te das cuenta que Dios nos está queriendo decir algo. Muchos se le pretendiendo frenar esta pandemia. Y está bien, debemos orar por todos los que estamos afectados a esta situación. Orar por los médicos, pero también por el almacenero del barrio, por el panadero, por el bombero, por la policía. Religiosos que tenemos que salir a pesar de lo que está sucediendo. Pero la pregunta sería más bien, ¿qué debemos orar? Obviamente debemos orar para que sean librados del contagio, no solo ellos, sino también sus familiares, que en forma directa están corriendo peligro. Esto es algo que como iglesia debemos hacer y de hecho lo
empezar a hacer juntos, ya nos pondremos de acuerdo. Pero eso es todo. Es simplemente ponernos a orar. Señor, sacanos esta pandemia y ya está. Ese es el propósito de Dios. Dios ha mandado este juicio sobre la tierra para que la iglesia simplemente se levante y diga, Dios, ya no quiero este juicio. Dios está hablando y nosotros, si solo pedimos que se vaya el virus, solo le estamos diciendo que no nos hable. Y entiéndame, por favor, yo quiero que esto se termine. Nos hable. Dios nos está hablando, creo que todavía no hemos oído lo que tiene que decir. Seamos misericordiosos con la oración. Por la gente que a pesar de la cuarentena tiene que ir a trabajar de su familia. Oremos por Italia, oremos por España, por Francia, oremos por el planeta que está frente a un llamado de atención nada menos que de Dios. Pero no dejemos de pedir que Dios nos salve si es que lo merecemos. Los que somos padres, más de una vez habremos puesto disciplinas a los hijos, negarles el uso de sus celulares. ¿Y qué hacen los hijos? Primeramente se enojan. Y luego que su lógica no tiene éxito, ¿en dónde pudimos haber escondido sus celulares? Cuando no pueden aparecer, cuando no pueden encontrar el celular, aparecen llorando y clamando por el celular. Padre, no permitas que este mal venga a mi vida. Funcionamos los padres. Personalmente, parece que un hijo te pide el celular o prometa por para conseguir volver a tener el celular consigo. Una disciplina con un hijo. Cuando ese hijo el mal que hizo, se corrige, pide perdón y aprende a vivir bien sin su celular. Vuelve a sus padres y entonces sucede aquello que tanto deseaba al comienzo, que es volver a tener su celular. Pues esta situación cotidiana, tal vez demasiado sencilla para la mente de muchos, es algo sencillo que está sucediendo hoy con nuestro planeta, con nuestra iglesia, sin distinción de denominaciones, sin distinción de riquezas, la iglesia en general. Dios está hablando. Y lo único que tenemos para decir es, Dios, saca esta pandemia, pues vamos a hacer enojar más a Dios si buscamos este camino. Porque Dios no está pidiéndonos para que simplemente le digamos que nos quite el castigo, sino para que nos volvamos de corazón a Él. Cuando veo a tantos profetas convocar a los cristianos a orar para que Dios quite el coronavirus, razones que en el fondo son muy egoístas. Muchos de ellos teniendo el atrevimiento de decir que Dios ya decretó que el coronavirus debe irse, que vamos a mandar espíritu. No, no es así. Dios no está hablando de esa manera. Es la manera en que los profetas, los falsos profetas, hablaron en el tiempo del pueblo de Dios. Todo está bien, Dios nos va a... Y sufrieron las consecuencias tremendas de no ser atentos a los juicios de Dios. Suena lindo esto, de pararnos, de orar, de correr el virus. Pero no se trata de escapar de la pandemia, se trata de escuchar a través de esta pandemia. Entonces lo primero es que ponernos de acuerdo en creer que esto es algo que Dios está haciendo. No es culpa de los científicos, esto es Dios. En segundo lugar, deberíamos comprender que lo que está ocurriendo es un juicio de Dios, en particular sobre la iglesia de Cristo. De nuevo, esto que está pasando a nivel mundial es un juicio de Dios. Es un tiempo donde Dios está dando una respuesta, tal vez es la que muchos no esperaban. Pero con las cosas de Dios no se juegan. La iglesia lleva con las cosas de Dios, con las cosas santas. Pensábamos que Dios
no iba a responder a tantas cosas malas que hicimos. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Qué se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan del gran pez? ¿Se acuerdan de la tempestad, verdad? Pues sí, Jonás se había alejado de Dios. Iba en un barco pensando que todo estaba bien cuando de pronto surgió una tempestad en el mar. ¿Qué hizo Jonás? Fíjese en ese peligro en el que estaban. Jonás tenía la paz de poder dormir, pero lo despierta. ¿Qué está pasando? Y Jonás entiende lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era consecuencia de su alejamiento de Dios. No se le cruzó por la cabeza a Jonás hacer un grupo de oración, ni llamar a los profetas, hagamos una guerra, pongamos fuego en lo eso, sino que le tocaba y decir yo soy el culpable. Tenía que hacer. Y Dios está juzgándonos por causa de eso. Él sabía que lo que sucedía no era una casualidad. Consecuencia de su alejamiento de la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera hecho lo que estamos haciendo? Se hubiera puesto a orar para que Dios detuviera la tempestad. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente esa nave junto con Jonás hubiera desaparecido de la historia a causa de la tempestad. ¿Cree que esta pandemia es un juicio de Dios? Pues si no lo puede creer, si usted quiere comprarse esto bonito que nos están vendiendo muchos profetas, que esto es el diablo, que se ha levantado esto y aquello y que nosotros tenemos, créaselo, hágalo, no está mal, póngase a orar. Pero yo creo sinceramente que más que tener un tiempo de oración, necesitamos tener un tiempo de volvernos a Dios, porque a Él lo hemos ofendido, iglesia. De Él nos hemos alejado y nos está llamando. No se trata de pedir que nos devuelva el celular, ni de buscar la manera de conseguirlo, sino de sentarnos y que Dios nos corrija y nos hable de tal manera que podamos pasar este juicio experimentado bien y no mal. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo por la casa de Dios, y si primero, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sabes por qué viene el juicio de Dios? Porque no obedecimos al Evangelio de Dios, al poder de Dios. Tratamos de usarlo al poder de Dios. Y hoy el poder de Dios se está mostrando como es, algo que no se puede controlar. Los juicios de Dios aparecen en la historia bíblica en respuesta de la lejanía de su pueblo con su Creador. Tenían un tiempo de advertencia y después venía el juicio. Cuando el pueblo no escuchaba, el juicio aparecía. Pero Dios siempre se buscó de buenos profetas que llamaran al pueblo a volverse a Dios. Estamos en ese tiempo. Necesitamos volvernos a Dios. Y permítame hablarle desde mi corazón. Hace mucho tiempo que tengo una inquietud muy grande. Y es darme cuenta que a pesar de lo mal que andamos, Dios nos tiene misericordia. Me he cansado de ver personas que a pesar de andar lejos de Dios, parece que le fue bien. Y en mi propia vida he experimentado muchas veces el respaldo de Dios, aunque no estuve como tenía que estar con Dios. Y me da mucho temor. Por eso yo quiero, en esta noche, invitarte a responder a esta pregunta. ¿Qué me está diciendo Dios? Tal vez son cosas sencillas. A vos que sos una persona que un día tomó la decisión de seguir a Jesús. No aquellos que recibieron a Jesús, sino aquellos que tomaron la decisión de seguir a Jesús. Yo quiero hablarte y decirte y llamarte. Somos responsables. Porque el día que vos tomaste la decisión de acercarte a Jesús y recibirlo como tu Salvador, como tu Señor,
considerándolo a Él el Señor de tu vida, comenzaste a ser parte del pueblo de Dios. Y es ese pueblo de Dios el que trae bien o trae mal sobre él. Yo no creo que sea casualidad que en estos días se haya expuesto a un ministro religioso con semejante aberración con la iglesia, vendiendo la bendición. Y lo juzgamos a él, lo criticamos a él, cuando en las iglesias esto es común, vender la bendición. ¿Hasta dónde vamos a llegar, iglesia? Y no hablo solo de aquellos que hacen esto, sino hablo a aquellos que permiten esto, que no son capaces de frenar esta situación que nos lleva aceleradamente, aceleradamente a los juicios de Dios. Dios espera de la iglesia un pueblo que se comporte con santidad. ¿Y dónde está esa santidad? Quiero llamarte a la reflexión y hacerte esta pregunta. ¿Vos pensás que la oración, esa que vos conocés en tu corazón, que no la tienes y que antes la iba a quedar así? ¿Iba a pasar desapercibido? ¿Hace cuánto que dejaste de orar? ¿Hace cuánto que lo último que haces salirte a dormir es ver una película? Y antes orabas. ¿Crees que eso no tiene? ¿Crees que eso no ve Dios que está sucediendo? En la semana me encontraba con un hermano de nuestra congregación que me decía, hemos vuelto al altar diario. Y cuánto me alegró escuchar. Decía con los ojos llenos de lágrimas. Eso es dejar que Dios me hable, que Dios me llame, que Dios me diga, ¡hey! Para mí es importante lo que haces cada día. Muchos hijos de Dios se han cansado de Dios. Y han dicho, porque no tienen, todavía tienen, y dicen, no lo dejo a Dios, pero puedo seguir a Dios y hacer lo que yo quiero. Y se lanzan en la crítica, se lanzan en la mundanalidad. Entiéndame, mundanalidad es andar en cosas que no son de Dios. Y siguen adelante. Y pastores y líderes apoyan. Dale, seguí adelante, Dios es bueno. Y estamos llenando la iglesia de cosas no santas. La iglesia deja de ser un lugar donde voy a recibir más de la presencia de Dios, que me anule para transformarlos en lugares donde voy a yo y tener un Dios que yo pueda manejar y que haga lo que yo quiero. Pues no es así. Y Dios lo está mostrando. Cuando su mano se mueve, el mundo tiembla. Y las mayores del mundo no van a poder encontrar una cura. Y oro para que Dios obre sobre estos científicos, aunque seguramente sus corazones están lejos de Él. ¿Queremos salir de esta pandemia? Yo claro que quiero salir. Queremos que no nos toque, yo no quiero. Y no se trata con decir, la plaga no tocará mi morada. No confundas. Pasa por cumplir las condiciones. Lo hablamos el domingo pasado. Los que quieran verlo lo pueden ver. 5 condiciones que traen las bendiciones del Salmo 91. Pero nosotros somos de ahí para decir a la iglesia, vamos iglesia, no te va a llegar mal, te va a ir bien. No, no nos va a ir bien si no nos volvemos a Dios. ¿Qué me está diciendo esta pandemia? Yo creo que primero está llamando a la iglesia a volverse a Dios. Así que iglesia, que otros se vuelvan a Dios. Empezá a volver vos a Dios con tu oración diaria, con tu devoción. No le cantas una canción a Dios.
El domingo pasado fue la última, ¿y cómo la cantaste? No tenés dónde cantar. Pero sí antes, ¿no? Y no digo que esté mal, pero ¿no sos un hijo de Dios? A mí me pondría triste que mis hijos solo hablen de otro hombre y no hablen de mí como papá. ¿Hace cuánto que no compartes tu fe? Es solo para pasar, criticar a este, criticar al otro. ¿Hace cuánto que no te identificas con Jesucristo? ¿Piensas que eso percibir? ¿Y tu Instagram? ¿Qué dice de vos? ¿Qué dice de Dios? ¿Y piensas que Dios no entra en tu Instagram? ¿Piensas que Dios no entra en tu Twitter? ¿Piensas que Dios no ve tu Face? ¿Cuándo vas a jugarte por Dios, iglesia? Eclesiastés 12:14 dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios nos está hablando. Proverbio 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Hermano, no es tiempo de mirar al otro. Es tiempo de mirarme a mí, de mirar mi vida y empezar a descubrir en qué cosas me alejé de Dios. Por algo Dios nos metió en la casa a todos. Tal vez tenemos que enfrentar las cosas que están mal en la casa. Yo tenía hoy pensado hablar del discipulado y es esta la palabra, es muy sencilla, no necesito ni 30 minutos para desarrollarlo. Te lo digo en pocos segundos. Discipulado es lo que empieza en tu casa, no en la casa del otro, en tu casa. Porque Dios está cansado de gente que va a enseñar cómo se tiene que vivir y vive como quiere. Los cambios tienen que aparecer en tu casa. Vos no podés enseñarle al otro, discipularle al otro que ame a Jesús si vos no lo amás en tu casa. Vos no podés decirle al otro que considere a Jesús lo más importante si no es lo más importante en tu vida. Entonces, mi querido hermano, este es el tiempo donde la iglesia tiene que volverse a Dios. Deje de orar. Entiéndame lo que le digo. Ore por los vecinos, ore para que Dios guarde y nos libre de los contagios, pero deje de orar. Dios, saca la pandemia. Ore más bien, Dios, volvé a tu iglesia, a vos. Convertinos de nuevo para que esta pandemia se vaya. Si nosotros no tomamos la responsabilidad como hijos de, escuche bien, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, si no tomamos la responsabilidad de lo que somos y de lo que eso implica para los demás, como la tomó Jonás, entonces, ¿cómo vamos a ver un cambio en nuestro mundo? Que el Señor nos ayude a que podamos juntos en esta noche empezar algo nuevo. Yo quiero convocarlos para que todos los días, a las 3 de la tarde, ¿sí? Usted ya almorzó, capaz que se va a dormir un ratito, bueno, a las 3 de la tarde, aguante la siestita un poco y después duerma si quiere. Pero a las 3 de la tarde, quiero llamarlo a unirse en oración. Ore por su barrio, ore por los policías, ore por los médicos, ore por todos para que Dios los guarde, pero le preguntemos a Dios, ¿qué querés que haga, Señor? Y dejemos que Dios nos hable. Dejemos que Dios nos vuelva a Él de a poquito. Dejemos que Dios vaya sacándonos aquellas malas costumbres que fuimos adquiriendo. Volvamos a amar a Dios, lo amemos tanto que no podamos levantarnos sin antes haberle dado gracias. Que no hayan días malos en nosotros porque tomemos conciencia de que Dios está con nosotros. Que no necesitamos decir, la plaga no tocará mi morada, porque yo estoy al abrigo de Dios. Y la verdad de que la plaga no tocará mi morada viene como consecuencia de que estoy con Dios. Que hoy podamos, en el nombre de Jesús, tomar decisiones poderosas en Dios. Cuando comenzamos el mes de marzo dijimos que era un mes de grandes decisiones y no me imaginaba que lleguemos a estas decisiones sencillas pero profundas que debemos tomar como iglesia. Quiero animarte allí donde estás
que puedas volver tu corazón a Dios. No sé qué estabas haciendo, eso lo sabes vos, no me interesa a mí, no quiero saberlo tampoco. Y yo sé que estaba haciendo mal yo. Pero hoy yo quiero volverme al Señor de corazón. Quiero que mis días sean con Él y con nadie más. Quiero que mi tiempo sea con Él y todo lo que haga pase por Él y por nadie más. Porque me da temor los juicios de Dios. Me da temor que por mi culpa otros tengan que sufrir las consecuencias. Quiero llamarte a vos, pastor, a vos, pastora, a vos, líder, a vos, encargado de obra, a vos, profeta, a vos, apóstol. No importa el título que tengas, porque este juicio no distingue a unos y a otros, porque viene de Dios. A volver a Dios, a volver de corazón, a volver a lo sencillo, a volver a la enseñanza de Jesús, a su discipulado, no al discipulado inventado por los hombres, el discipulado que está en la Biblia, a lo que Él nos enseña, porque sé que ahí vamos a encontrar más respuestas que está pasando con esta pandemia. Quiero invitarte para el miércoles a las 21 horas, vamos a tener otra transmisión en vivo, vamos a hacer una oración que nos ayude a ir sobrellevando esta situación que nos toca vivir. Estamos de las redes y toda pregunta que quieras hacer. Estamos convencidos de que Dios está hablando. Que la iglesia escuche y pueda volverse de corazón. Ahí donde estás, te animo a cerrar un poquito los ojos una vez más. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos guíe. Señor, me uno en oración con mucho. Y hoy como yo, Señor, nos damos cuenta cuánto nos hemos alejado de ti. Cuántas cosas que están mal las hemos permitido y encima las hemos llamado buenas. Esta frase de que eres bueno y no nos damos cuenta que si bien tu trono es de misericordia, en tu trono hay misericordia, pero también hay justicia y hay juicio. Señor, en el nombre oro por el hogar de cada uno de mis hermanos, que saques el temor, que saques el miedo, la convicción y la decisión de volvernos, porque los que confían en ti entienden todo. Ayúdanos, Señor. Bendice a tantas personas que se están exponiendo países a este virus. Despierta tu iglesia, Señor. Despierta bien para detener el mal. Despiértanos para que nos pongamos en la brecha y podamos frenar todo esto. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te agradecemos por darnos el estar juntos en familia, por darnos el compartir estas reuniones a través de este medio. Sea tu bendición sobre todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Espero sus comentarios y espero que podamos juntos ver que Dios sigue hablando.